porque en ocasiones es bueno darle otro vistazo a la historia, tenemos La hermanastra fea. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Pero primero, sinopsis. El cuento de la Cenicienta visto a través de la perspectiva de una de sus hermanastras, Elvira. Eso no me lo esperaba. Y miren, tal cual la historia ya la conocemos puesto que es de Cenicienta, así que no es necesario como darle tanto enfoque a la historia y lo hacen perfectamente. Solo te ponen estos puntos importantes, como cuando las hermanas llegan a la casa, como cuando el papá por ciertas circunstancias fallece, la situación de que ahora están solas en casa y para colmo sin ningún centavo. Pero eso sí, a diferencia de los cuentos tradicionales que conocemos, en este caso nos muestran un poco más una personalidad con sus matices tanto buenos como malos de cada uno de los personajes. Entre ellos obviamente va incluido la Cenicienta, puesto que aquí nos muestran de otra forma el por qué se convirtió justamente en Cenicienta. Sin embargo, ella es solamente un papel secundario, porque aquí nos vamos a basar única y completamente en Elvira, la hermanastra que intentó darlo todo para obtener su gran sueño, que era casarse con un príncipe. Y creo que yo tomaría en cuenta una situación muy particular y son los estereotipos, porque tal cual, desde en el momento en el que van a una como cierta academia para señoritas, es muy evidente el cómo las van etiquetando, como la que va a sobresalir por ser bonita y va a conseguir buenos partidos, hasta pues la que está aquí por obra y gracia de su madre y que hay que intentar pulirla aunque no va a dar para más. Nadie la va a querer por cómo está de fea. ¡Ya basta, Freezer! Y es que miren, yo sé que a lo mejor muchos van a decir que esos tiempos ya se terminaron. Sin embargo, debido a la época en la que está ambientada la historia, nos muestra una situación o una cuestión en la que la mujer solamente era valiosa por ser bonita y a su vez solo era valiosa porque estaba al lado de alguien importante. Entonces, para tener una vida decentemente bien o bastante cómoda, pues necesitabas tener alguna de estas características o moverte en ciertos círculos. Por lo tanto, iba a existir una presión sobre estas personas para lograr conseguirlo. Y ahí es justo donde entra Elvira, ya que recordemos que no tiene dinero y de acuerdo a lo que le han dicho, no es bonita físicamente. Ojo, es de acuerdo a lo que le han dicho. Esto incluso su propia madre. Por lo que aquí es la presión, primero que nada, por ser bonita, por cambiar. Desde el punto de obviamente que no se acepta a sí misma porque desde un principio se le dijo que no era bonita. Por lo tanto, ella misma siente esa presión de tratar de cambiar para agradar a los demás. ¡Corre, perra, corre! Y por si fuera poco, está la segunda presión, que es por conseguir a alguien, en este caso un marido o un esposo, porque la misma madre lo dice, que tiene 2 hijas que no saben hacer absolutamente nada y aparte una de ellas no es bonita, refiriéndose a Elvira, por lo que aparte Elvira tiene que hacer más cosas para, digámoslo, ser vista por el entorno en el que quiere estar y que aparte pues no solamente sea vista sino que alguien la quiera, sobre todo el príncipe, para que se case con ella y así tener su vida de ensueño. ¿Qué rayos es eso? Y justamente por este tipo de presiones creo yo que existe mucho sacrificio. Mientras más dolor haya, significa que está más cerca del éxito. No debería de ser así, pero es como esa forma en la cual ella lo empieza a ver. ¿Por qué? Porque empieza a cambiar por completo su cuerpo y sus hábitos con tal de lograr esa belleza. Voy a ser realista y es justamente en esta parte donde aparece estas escenas
escenas bastante explícitas donde hace sus cambios de cuerpo, desde la nariz, la cuestión de ponerse pestañas, la cuestión de los deditos de los pies. Y creo yo que te lo muestran de esa manera para que tú como espectador veas qué tanto está dispuesta una persona a sacrificar con tal de estar dentro de un estereotipo, con tal de cambiar su imagen y ser aparentemente más hermoso o más bello o más atractivo. ¿Qué tanto dolor físico y emocional está dispuesta una persona a sufrirlo con tal de pertenecer y ser alguien considerado como guapo o bonita? Y es que es justamente por esas causas que desea pertenecer. La cuestión de querer a la fuerza encajar en un círculo donde ya te excluyó bastantes veces y como quererle demostrar a ese círculo que puedes en realidad estar ahí. Eso es lo que pasa con Elvira, porque hasta consumir un huevo de solitaria con tal de adelgazar y con ello obviamente tener hasta anemia porque el cabello se le cae en una cantidad exagerada y de colmo hasta calva se empieza a quedar. Pero pues bueno, para eso están las pelucas y ahí es donde te empiezas a dar cuenta que Elvira empieza poco a poco a generar esta dismorfia corporal con tal de pertenecer y continuar con las apariencias, porque con ello al parecer, con eso que ya se cambió y al parecer medio mundo pues ya le cae bien y se le hace muy bonita y demás, es como que era lo que tanto anhelaba. El único monstruo aquí eres tú. Y claro, o sea, aquí tenemos un punto muy importante y es la madre. De verdad, la mamá solamente tiene un objetivo y es tener dinero de nuevo. No hay más. No tiene otro objetivo en la vida. Y si con ello significa sacrificar a sus hijas, lo va a hacer. Y un punto muy importante es el darnos cuenta, por ejemplo, cuando su hermana Ana tiene su menarquia, es muy evidente cuando esconde las sábanas para que no se dé cuenta. ¿Por qué? Porque la madre lo dijo. Solamente tengo una hija fea y a la otra todavía no tiene su primer sangrado. ¿Eso qué significa? Que la presión era sobre Elvira y en cuanto Ana tuviera estos cambios, iba a tener presión para ver ahora sí que con quién la casaba o algo para vivir de ella. Y a la señora en serio no le interesan sus hijas. Todo lo que le hace Elvira, verla cuando le están fracturando la nariz para arreglársela, darle como sus gotitas para que se duerma y obviamente la señora obtiene favores porque obviamente da su cuerpecito para obtener esa clase de cosas y que a su hija, por ejemplo, le puedan dar un buen vestido, la peluca y entonces pueda brillar en sociedad. Claro, también quiero aclarar que a la señora obviamente le encanta andar ahí, digámoslo que obteniendo placeres carnales. Y creo que si ya le gustaba, pues no había necesidad de andar ofreciendo a la hija. Pero bueno, la avaricia puede mucho más. Y aparte de todo esto, hay que tomar en cuenta que desde un principio le dijo que no era bonita. Esto a mí me da a entender que desde que era mucho más jovencita se lo llegó a decir, afectando claro la autoestima de su propia hija, dándonos cuenta que en verdad las palabras pueden llegar a afectar mucho más que las acciones. ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! Y pues bueno, nos muestran en un principio una Elvira un tanto inocente, un tanto dulce, tierna, con sueños, anhelos, con su amor platónico el príncipe y hasta ahí creo que todo bien. El detalle es cómo ella conforme empieza, por ejemplo, a convivir con Agnes, quien es Cenicienta, la misma gente, la misma sociedad empieza como a resaltar a la Cenicienta y a Elvira le empiezan a excluir porque no es bonita, porque no va con los estereotipos, lo cual no es que, o bueno, al menos yo no percibí como tal que Cenicienta hiciera algo para decir tú y yo somos competencia. No lo hace. Ella anda al principio como que en su mundo y demás. Sin embargo, es la propia sociedad y el entorno los que hacen que
se generen esta clase de competencias absurdas. Y es algo que me deja pensando bastante porque en realidad, sobre todo entre mujeres, llega a haber competencias, pero a veces no sabes ni por qué carajo estás compitiendo con otra persona, por qué te odia, por qué siempre quiere que te vaya mal. Y analizando esta situación dices, ah caray, quizá no sea tanto yo como persona, es el hecho de la misma sociedad cómo va moviendo a unas personas en un puesto y a otras en otro y hacen que se sientan mal, haciendo esta misma parte que no sea igualitaria o equitativa. Y ahí es donde empiezan a surgir conflictos internos bastante fuertes, que claro, en lugar de hablarlos, pues digamos que se terminan actuando de la manera menos adecuada. ¿Y cuál fue esa manera? Pues bueno, en el caso de Elvira, creyó que como Agnes era completamente su competencia, decidió lastimarse a sí misma para cambiar y complacer a los demás y entonces poder estar a la par de Agnes o incluso mejor que Agnes. Cosa que no se debe de hacer, claro está. Estoy muy sucio. Y miren, aquí nos muestran a Cenicienta o Agnes no como una blanca palomita, también tiene sus cositas. Y en este caso vamos a hablar un poquito de que ella en realidad sí se quiere casar con el príncipe, pero por una cuestión de interés. No es tanto de que sea como su amor platónico, es un interés para salir de la quiebra en la que está. ¿Por qué? Porque no tiene dinero alguno. Y si bien Agnes tenía aparentemente un novio, ella se lo dice claramente, me voy a tener que casar con el príncipe por esto. Eso significa que, claro, pasa lo que tiene que pasar como en el cuento. El príncipe encuentra a Cenicienta y viven felices para siempre. Aquí el detalle es que nos damos cuenta de que en realidad no se casa enamorada y nos muestra una relación un tanto más orgánica con Elvira, no tanto de odio. Sin embargo, repito, cuando comienza más esta cuestión notoria de la competencia, Elvira es cuando se pone a la defensiva completamente con Agnes, cuando en realidad no había competencia en un principio. ¡Insecto! Y miren, hasta cierto punto el final, repito, el final de Cenicienta ya lo sabemos. Nos lo muestran vagamente. ¿Por qué? Porque ella no es la principal en esta historia. Sin embargo, ver a Elvira, que todo lo que hizo, que todo lo que sacrificó, que todo el sufrimiento que tuvo físico y emocionalmente no sirvió de absolutamente nada, que la gente que aparentemente la ayudó a cambiar, aparentemente pues la idolatraba o se le hacía muy bonita, no estuvo ahí en el momento más difícil y complicado de su vida, sobre todo cuando entró en crisis y decidió mutilar parte de su cuerpo para pertenecer. Ver el hecho de que antes de todos estos procedimientos era una chica agradable, dulce e incluso bonita a mi parecer. Sin embargo, te das cuenta el después, el cómo queda, el cómo todo lo que había hecho terminó completamente destruido y ahora es como tratar de escapar de todo ese lugar, de todas esas personas que te generaron ese daño, sobre todo ese daño en el corazón y en la mente. Y creo también que ese sería un muy buen aprendizaje, el hecho de agarrar y decir no quedarnos donde no somos bien recibidos, y esto aplica para cualquier persona. Además de ello, no cambiar, no sacrificar algo por personas que solamente se están fijando en las apariencias y que uno solamente lo hace también para pertenecer a un lugar. Si ese entorno trata de cambiarte, sobre todo en el aspecto físico o de tu personalidad, entonces hay que admitirlo, ahí no es. ¿Y cuántas personas sí lo hacen? Hoy en día, ¿cuántas personas siguen viviendo de la apariencia que incluso pueden llegar a sentir que sin ese bello rostro no son nada? ¡Esta cosa es real, hijo! Y miren, creo que de calificación tiene un 7.5, subiendo hacia 8. Me agradó mucho lo que viene siendo la enseñanza, el cómo te lo manejan, el cómo te das cuenta de muchas cosas que aunque te lo ambienten en otra época, de verdad es algo que dices, esto puede llegar a ocurrir o puede seguir ocurriendo o en verdad está ocurriendo.
ocurriendo. Creo, por ejemplo, que en el caso de ciertas escenas íntimas estaban de más, no todas, pero sí creo que una que otra estaba completamente de más, y considero que en algunas partes la historia era un tanto lenta, por eso es la calificación, pero la intención como tal de la película de verdad que se me hace bastante buena y te deja bastante reflexiva. Pero bueno, ¿hay alguna otra película de este tipo que me recomiendes? Me gustaría saberlo en los comentarios. ¡Qué buen servicio!